Si hay algo que resulta llamativo de la conquista y colonización española, es el proceso de dominación cultural que los colonizadores ejercieron a su llegada a lo que hoy llamamos América. Más allá de lo que corresponde a la denominada leyenda negra, y que no voy a abarcar en este episodio, es innegable el hecho de que a su llegada, los españoles establecieron un proceso de destrucción cultural profundo y generalizado, enfocado sobre todo en eliminar los rastros paganos de las religiones nativas que fueron encontrando a lo largo del continente americano, así como en imponer el cristianismo a los pobladores del Nuevo Mundo. Es cierto también que este evento de destrucción cultural no fue el único en la historia de la humanidad. Solo como ejemplo podemos mencionar la destrucción de la civilización etrusca por parte de los romanos muchos siglos antes, o la asimilación cultural practicada por los ingleses en Australia sobre las tribus aborígenes hasta bien entrado el siglo XX. Miremos como lo miremos, el final de la historia es el mismo. Las culturas originarias de cada zona sufrieron la erradicación de sus formas de vida y creencias y la imposición de otras nuevas, ya sea en nombre de la religión, el progreso o la civilización. Para el pueblo quiché de Guatemala, la historia no fue diferente. Herederos de la cultura maya, tras la llegada de los españoles, sus costumbres y creencias se fueron occidentalizando de manera sistemática. Algo llamativo de este pueblo es el hecho de que de alguna manera, a lo largo del siglo XVI, lograron preservar sus tradiciones orales en un medio escrito. Uno de estos textos es el llamado Popol Vuh, un libro interesante que incluye varios relatos significativos. Está claro que cuando los españoles llegaron a esta región, no miraron con buenos ojos muchas de las costumbres de los pueblos mesoamericanos, que como ya vimos eran adoradores de la muerte y de deidades que se asemejaban a muchos de los demonios que habitaban el infierno cristiano, y por ello se propusieron eliminar todos los elementos que recordaran a esta fe pagana. De hecho, con excepción del Popol Vuh, tuvieron éxito en destruir casi todos los elementos culturales de estas antiguas creencias. Este último libro no se hubiera preservado de no ser por Fray Francisco Jiménez de Quesada. De la vida del dominico, Fray Jiménez de Quesada, antes de su llegada al Nuevo Mundo conocemos poco. En 1688 llegó a tierras americanas y continuó con su servicio religioso en 2 pueblos de Guatemala. En este tiempo aprendió el cachiquel, la lengua nativa quiché, que todavía se usa en la actualidad. Conocer la lengua nativa de la zona era una práctica común entre los misioneros en esa época. Después de todo, ¿cómo puedes evangelizar a un grupo de paganos si no eres capaz de hablar con ellos? A pesar de los intentos oficiales de suprimir todas las creencias de los nativos, Fray Jiménez debió sentirse conmovido por algo. Tal vez fue simpatía con los pobladores de los que había aprendido el cachiquel, tal vez una inclinación hacia la conservación de la cultura tradicional. Tal vez para inculcar en sus compañeros españoles la necesidad de cristianizar a los pobres, tristes y paganos quiché. Tal vez una combinación de las 3 razones. Sea cual fuera el motivo, no destruyó, al menos de manera inmediata, la copia del Popol Vuh que tenía, sino que la transcribió y la tradujo al español. Esta versión, presente en el primer tomo de su obra, Historia de la provincia de San Vicente de Chiapas y Guatemala, es la única versión obtenida desde la fuente, al menos dentro de lo que sabemos que se encuentra actualmente a nuestra disposición del Popol Vuh. Y aunque han surgido muchas críticas al texto presentado por Jiménez de Quesada, por la traducción y las influencias cristianas incluidas en los textos, el Popol Vuh nos da una idea de la cosmovisión que los mayas tenían del mundo que los rodeaba. Una de las historias incluidas en el Popol Vuh es aquella que narra el viaje de Junjunapú y Bucupjunapú, 2 hermanos, al inframundo maya. Un viaje lleno de seres llamativos y retos interesantes. Un viaje que hoy te invito a realizar en este episodio de Mitos y Más. Adéntrate en las profundidades de Xibalba. Bienvenido a Mitos y Más, un podcast sobre mitología universal en el que repasamos diversos mitos, leyendas e historias provenientes de varias culturas, algunas muy conocidas, otras poco extendidas,
pero todas con una lección importante que podemos aprender. Para empezar este viaje, te debo comentar que Xibalbá, cuyo nombre significa el lugar oculto, un sitio complejo de interpretar, porque quienes hemos sido educados en una visión occidental del mundo, lo relacionamos más con la visión que tenemos del infierno, y por ende, lo asociamos con el concepto judeocristiano del mismo, un lugar de castigo tras la muerte. Pero Xibalbá, aunque es un inframundo, y como tal es un lugar tenebroso, lleno de muertos, y en el que alguno de ellos puede cumplir un castigo, no debe ser considerado como un lugar en el que se purguen los pecados. De hecho, la idea de pecado no tiene un equivalente claro en la cultura maya. Más bien, Xibalbá podría ser entendido como una explicación de los procesos de muerte y descomposición que los mayas desarrollaron para tratar de dar sentido a los fenómenos naturales que quizá no podían encontrar una explicación clara en ese momento. Así que, tras hacer esta breve aclaración, te presentaré a los anfitriones que te acompañarán en esta tierra. 12 señores que gobiernan sobre las demás criaturas que habitan este mundo. 12 señores representados de manera dual, cada uno con una contraparte asociada, una idea que se repite a lo largo de la mitología maya. Los dos principales señores de este inframundo, y los primeros de los que debes saber, son Juncamé y Bucubcamé, considerados como los jueces supremos de Xibalbá. Tenían como misión fundamental repartir los cargos y poderes al resto de los señores. El significado de sus nombres son 1 muerte y 7 muerte. Los siguientes señores que debes conocer son Xiquiripad y Cuchumaquic, señores de los derrames y las enfermedades sanguíneas. Sus nombres se traducirían más o menos como costra voladora y sangre recogida. En base a sus nombres puedes entender cuáles son sus poderes: provocar hemorragias y males relacionados con la sangre. Además, si lo piensas, el recolector de sangre se puede relacionar con los hematomas o moretones y la costra voladora con las heridas que nos sanan, lo que claramente nos permite saber que estas deidades son una explicación de los fenómenos que provocaban ciertos tipos de muerte en algunos de los pobladores mayas. Ahora puedes conocer a otra pareja de señores de Xibalbá, Aja-Alpú y Aja-Alganá, cuyos nombres significan el que labra las materias, específicamente el pus o materia infectada, y el que lleva la ictericia o el color amarillo de la piel. En el Popol Vuh se explica que estos señores eran los responsables de provocar hinchazón en sus víctimas, haciéndoles brotar pus de sus piernas y tiñéndoles de amarillo su cara. Nuevamente, una explicación a algún tipo específico de muerte acontecida en el mundo maya. Continúan el señor Chimiabag y el señor Chamiajolom, alguaciles de Xibalbá. Los reconocerás porque llevan una vara de hueso como muestra de su posición, y su función era enflaquecer a los humanos hasta volverlos hueso y calavera. Claramente, esto se corresponde a la putrefacción de la carne y a una manera de explicar cómo el cuerpo muerto termina siendo solo un esqueleto. Ajaljames y Ajaltocop continúan nuestra lista de señores de Xibalbá que debes conocer. Su oficio, causar desgracias y problemas en la puerta o el patio de las casas. Se dice que sus víctimas son encontradas tendidas boca arriba sobre el suelo. Sus nombres podrían significar el señor de las inmundicias y el causante de la miseria, y estaban asociados con eventos desafortunados en el hogar. Xic y Patán son los últimos señores de Xibalbá que debes conocer, y se dice que su ocupación consiste en causar la muerte en los caminos. En el Popol Vuh se describe la muerte provocada por estos seres como repentina, con la víctima botando sangre por la boca resultado de la opresión que estos dos personajes realizaban sobre la garganta y el pecho de aquellos que sufrían su ataque. Sus nombres se pueden traducir como ala y vigilante. Ya que has conocido a los 12 tenebrosos señores de Xibalbá, tus anfitriones, te puedo invitar a conocer algunas ubicaciones geográficas clave de este inframundo. Xibalbá,
a pesar de ser un inframundo, según los mayas, estaba vinculado con la superficie terrenal. Lo primero que tendrás que sortear para llegar a este sitio será una serie de ríos. En primer lugar, te encontrarás un río furioso, flanqueado por estacas y espinos, que pican casi como si el agua estuviera llena de feroces escorpiones. Tras superar este río, hay un río de sangre, y tras pasar este, un río lleno de pus. Nuevamente, claras referencias a las enfermedades que posiblemente asolaban a los pobladores de estos territorios. Tras atravesar los ríos, llegaremos a una encrucijada, un elemento que juega un papel en varias historias de diversos inframundos. Esta encrucijada en particular cuenta con 4 caminos, uno negro, uno rojo, uno blanco y otro verde. De todos ellos, solo uno lleva hacia Xibalba. Debes tener mucho cuidado con el camino que eliges, aunque quizá el camino correcto te puede dar una pista hablándote. Tras recorrer el camino correcto, que es el negro, llegarás a Xibalba, una ciudad donde el brillo del sol es tenue, pero que cuenta con enormes jardines, palacios, templos y las casas del tormento, sitios diseñados para el dolor, en el que aquellos que son retados por los señores del inframundo deben pasar duros tormentos. Y estas son las siguientes ubicaciones que deberás conocer si estás viajando por Xibalba. En primer lugar está la Casa de la Oscuridad. Seguramente, en algún momento de tu vida, has sentido miedo a la oscuridad. Es quizá uno de los temores universales más extendidos, y esta casa juega con eso. Solo que aquí la oscuridad está representada por tinieblas perpetuas que amenazan con absorber todo tu ser. Luego de la Casa de la Oscuridad está la Casa del Frío, un páramo congelado con vientos feroces que cortan como cuchillas y donde si no tienes un abrigo adecuado puedes morir congelado. Luego de la Casa del Frío tenemos la Casa del Jaguar, un edificio repleto de estos animales que los mayas relacionaban con diversas deidades y con algunos poderes de la naturaleza. Además, según la tradición maya, los jaguares eran tremendamente peligrosos y son también animales de costumbres nocturnas que se creía podían viajar entre el inframundo y el mundo terrenal. Tras visitar la Casa del Jaguar, puedes visitar la Casa de los Murciélagos, una casa llena de estos seres, animales nocturnos que viven en cavernas en la profundidad de la tierra, que, como ya vimos, era el sitio donde se creía que estaba ubicado el inframundo maya. Hasta el momento, has conocido un sitio donde te has enfrentado a la oscuridad profunda, a un frío terrible, a los jaguares y a los murciélagos, pero si piensas que eso es todo, estás equivocado. Es el turno de la Casa de las Navajas. En esta casa, cuchillas de pedernal y obsidiana vuelan buscando herir a quien se encuentran en su camino, mientras chocan unas con otras creando un terrible y macabro sonido que hace aún más tétrico el ambiente de esta casa. Y si piensas que tras sobrevivir a la Casa de las Navajas todo ha terminado, eso no es lo correcto. Aún nos queda la Casa del Fuego, un lugar lleno de llamas abrasadoras terribles cuya finalidad es calcinar a quien pase una noche en su interior. Si has logrado pasar por todas estas casas, felicitaciones, lo has conseguido. Ahora puedes llegar frente a los mismísimos dioses de la muerte, los señores de Xibalba, en la sala del consejo. En este sitio encontrarás a las 12 deidades de las que ya hablamos, pero no solo estarán ellos, sino que también encontrarás varios maniquíes similares a los dioses. Se espera que tú, un simple mortal, seas capaz de reconocer a los verdaderos dioses y te sientes ante ellos. Si accidentalmente escoges una de sus réplicas, el asiento que se te otorgará te asará vivo y los dioses se burlarán de tu locura mortal. Como habrás notado, este tipo de inframundo pudo ser utilizado fácilmente por los conquistadores españoles para demonizar a los mayas y sus descendientes como salvajes y brutales paganos. Pero, ¿acaso para los mayas el exterminio de sus creencias no podría ser visto como algo pagano y brutal también?
Si te ha gustado este episodio, te espero en la próxima entrega. Soy David García y esto es Mitos y Más, un viaje alrededor de los mitos, leyendas y folclore del mundo. Muchas gracias por escucharme.